La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Saludos a todos nuevamente en esta mañana, deseándoles el bien que solo Dios le puede dar. Y claro, ese beneficio, ese gran beneficio, se dará en su vida en la medida en que usted voluntariamente lo acepte, haciendo pues lo que Él le muestra o lo que le muestre para ese efecto. Continuamos con el tema de la mente de Dios acerca del homosexualismo. La mente de Dios acerca del homosexualismo. Yo espero que hasta a este punto haya usted percibido en buena medida cuál es la mente de Dios, qué piensa Dios acerca de este mal. Y algo que estaba considerando en cuanto a aquello es que por ejemplo, en las últimas sesiones que hemos estado teniendo, parecerá que nos hemos desviado del tema. Da esa impresión. Y no me sorprende si hay quienes comenten en ese mismo sentido. Pero es que lo que pasa es que necesitamos tocar ciertos aspectos muy, muy importantes para poder entender el paquete completo de esto. Es que, déjenme decir algo, amados. Lo que necesitamos saber en relación con el comportamiento del ser humano, todo aquello está plasmado en la palabra. Pero hay que meterse en la palabra, hay que estudiar la palabra para poder percibir aquello. Y eso no se logra como quien alguien toma un libro y lo lee, o un paquín y lo lee y ya. No, hay que meterse en la palabra y recibir entendimiento en cuanto a estas cosas. Y esta es mi intención, que usted reciba entendimiento. Queremos entonces hacer una recapitulación de lo que hemos visto hasta aquí, de manera que usted pueda ver la relación de las cosas. Habíamos visto la porción en el libro de Romanos capítulo 1, porque recuerde que después que habíamos contemplado, percibido la mente de Dios a través de la destrucción de Sodoma y Gomorra, entonces nos adentramos al libro de Romanos para percibir, para darnos cuenta de dónde surgió este mal del homosexualismo. ¿Cómo fue que se dio? ¿Cómo ha llegado a nuestros días? Porque hay una raíz, hay un inicio de las cosas. Y eso está plasmado en el libro de Romanos capítulo 1, desde el 18 hasta el 32. Razón por la cual nos concentramos en esta porción. Y al estudiar esta misma porción en el libro de Romanos, del 18 al 32, vimos desde los versos 18 al 23 la degeneración de la mente del hombre, razón por la cual Dios lo ha soltado. Eso lo contemplamos entre los versos del 18 al 23. Cómo el hombre, creyéndose ser la gran cosa, realmente siendo nada, se envaneció en su mente, creyendo ser hasta mayor que Dios, adorándose a sí mismo, y así pudiéramos seguir. Los detalles de aquello están en los mensajes anteriores. Si usted desea, puede acceder a aquello. Y habiendo visto este asunto de la degeneración, porque hay dos cosas trabajando, vamos a decir, dos efectos
dándose en la vida del ser humano que lo ha llevado a esta condición del homosexualismo, del lesbianismo, eso de la ideología de género y todo aquello que se está dando en nuestros días. Y una de esas cosas la hemos visto ahí mismo en el libro de Romanos, capítulo 1, versos del 18 al 23. Y habiendo contemplado este efecto de la degeneración de la mente del hombre por voluntad propia, porque se ha desentendido de Dios, entonces nos concentramos en otro aspecto, que es el segundo efecto, que es la obra, el trabajo del diablo y de malos espíritus trabajando en el ser humano, añadido ya con la degeneración de su mente, que son los dos factores principales operando en la vida del ser humano, llevándolo a esta condición. Y habíamos recalcado que el problema no es solamente el homosexualismo, no es solamente la ideología de género, pero esto está relacionado en una manera general con todos los males dándose en la vida del ser humano, dentro de los cuales entonces se encuentra el mal del homosexualismo. Y es lo que nosotros deseamos proyectar en esto. Entonces, dentro de este asunto del diablo acosando continuamente la vida del ser humano, junto con malos espíritus, nos adentramos a algunas porciones para corroborar aquello, porque queremos que usted vea esto a la luz de la palabra de Dios y se pueda dar cuenta de la veracidad de esto. Nos encontramos en un tiempo peligroso en donde el enemigo, Satanás, está continuamente avasallando la vida del ser humano, avasallando a la humanidad, a través de pensamientos, a través de criterios, a través de conceptos falsos, para llevarlo a la ruina eterna. Porque el diablo está consciente de que la base de operaciones del ser humano es su mente. Y el individuo actúa, procede, se conduce de acuerdo a los criterios, los conceptos que alberga en su mente. Entonces nos habíamos adentrado al Salmo 91, del 1 al 4, para darnos cuenta de la protección divina a través de la verdad. Específicamente en ese verso donde nos dice que escudo y adarga es su verdad. En la medida en que obedecemos la verdad, entonces somos protegidos de todos estos males. Después de lo cual nos adentramos al libro de Job, el capítulo 1, versos del 6 al 12, para darnos cuenta de la actitud del diablo para con el ser humano. Y vimos cómo él carece de misericordia. No le tiene misericordia a nadie. Él está procurando la destrucción del ser humano. Es que esa es la naturaleza del diablo. De llevarle continuamente la contraria a Dios y asimismo destruir al ser humano. Él no va a saciarse hasta ver al ser humano totalmente destruido para siempre. Y eso lo vimos en el libro de Job. La actitud del diablo ante el ser humano. Yo le digo, el diablo no es amigo de nadie. Y tristemente, la humanidad se está desentendiendo de Dios, está negando su vida a su creador, sin darse cuenta que en el momento en que usted niega su vida, o niega dar su vida al creador, a su creador, automáticamente se la está dando al diablo, quien ni corto ni perezoso lo va a destruir. Después de haber contemplado entonces la porción en el libro de Job, vimos otro ejemplo en el Nuevo Testamento, porque lo que contemplamos en el libro de Job estaba en el Antiguo, o está en el Antiguo Testamento.
Nos adentramos entonces en el libro de Lucas capítulo 22, versos del 31 al 32, cuando Cristo le dijo a sus discípulos que el diablo le había pedido a Dios las vidas de los discípulos para zarandearlos. Precisamente en esa hora negra, cuando habían arrestado a Cristo para llevarlo a ser crucificado. Él pidió, y ¿saben una cosa? La intención del enemigo sigue siendo la misma, de estar ahí continuamente como quien le dice al Señor, dámelos Dios, dámelos para destruirlos. Todavía sigue siendo su intención. Ahora, una cosa que aprendimos en el libro de Job es que el diablo no puede hacer nada sobre la vida del individuo a menos que Dios se lo permita. Pero también aprendimos que por más que Dios trate de proteger la vida del individuo, si el mismo individuo continuamente rechaza a Dios, no le queda a Dios de otra que soltarlo. Y cuando Dios suelta al individuo, Dios desplaza su protección, Dios desplaza su sabiduría, desplaza sus conocimientos, desplaza sus bendiciones, sus provisiones sobre la vida de ese individuo, y él queda, voy a decir esto porque es lo que se acostumbra a decir, queda a la merced del diablo. Pero realmente no queda a la merced del diablo, porque el diablo no tiene misericordia de nadie. Su intención, como dije, es de destruir al ser humano. Entonces vimos nuevamente la intención del diablo de destruir la vida del individuo a través de su actitud con los discípulos de Cristo, porque Cristo le dijo, el diablo os ha pedido para zarandearos. ¿Y quién más que Cristo para conocer la actitud del diablo? Y hay una porción más que está en el libro de Mateo, capítulo 12, versos del 43 al 45. Y no vamos a adentrarnos mucho en aquello, pero lo vamos a leer como quien dice, abuelo de pájaro, para corroborar nuevamente los conceptos que hemos estado manifestando, que están relacionados con la mente de Dios acerca del homosexualismo. Porque todo esto es importante entenderlo, porque cuando nos adentramos ahora a aquello de la entrega de Dios, cuando Dios entrega al individuo, cuando nos adentramos a aquello, usted va a entender perfectamente el porqué de todas estas porciones que hemos estado viendo hasta aquí. Es más, no estoy sorprendido si hay quienes se adelantaron y leyeron lo que sigue de la porción en el libro de Romanos y se han dado cuenta ya del paquete completo de lo que estamos procurando presentar. Ahora, nos dice la porción en el libro de Mateo capítulo 12, versos del 43 al 45. Dice, estas son las palabras de Cristo. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, se está refiriendo a ese hombre, ese mismo hombre que se ha desentendido de Dios. Cristo está hablando de un espíritu inmundo, un espíritu malo, un espíritu impuro, un espíritu contrario al espíritu de Dios. O sea, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Ahora, déjame decirle algo. Cuando ese espíritu sale, es porque ha sido forzado a salir. Es porque ha sido echado mediante la obra de salvación en la vida del individuo. Porque los espíritus no salen de la vida de las personas así sencillamente como quien. O sea, por salir. Hay que echarlos fuera. Hay que reprenderlos. Y solamente se logra aquello con el poder divino a través de la obra que solo Dios puede realizar para la restauración del hombre. Es que cuando el individuo se desentiende de Dios, como le estoy diciendo, hay toda clase de espíritus que procuran penetrar
su vida para controlarlo. Y la vida del individuo, el espíritu del individuo, se constituye en la morada de esos mismos espíritus inmundos. Por eso que la palabra habla de que andan por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Busca reposo, en otras palabras, está buscando otra vida, otro espíritu, otra persona, otro individuo, para poder penetrar, entrar ahí y poder descansar dentro de la vida del individuo. Los espíritus no hayan reposo estando por ahí, por fuera. Su lugar de descanso, el lugar donde se sienten ellos a gustos, son vidas que les permiten penetrar. Entonces nos dice el verso 44, entonces dice ese mismo espíritu inmundo, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Una vez que Dios realiza una obra en la vida del individuo y lo libera de ese espíritu, si el individuo no hace lo necesario para mantenerse en Dios, entonces se encuentra nuevamente vulnerable a la venida de esos espíritus a su vida. Es que los malos espíritus son insaciables. Ellos se van por un tiempo, pero vuelven. Son consistentes. Están allí continuamente procurando entrar. Y solo bajo la cúpula de la protección de Dios, como lo leímos en el Salmo 91, escudo y adarga es su verdad. En la medida en que obedecemos la palabra de Dios, entonces podemos considerarnos siempre protegidos. Entonces, dice el verso 45, va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Una vez que encuentra esa casa adornada, limpia, barrida, vacía. ¿Vacía de qué? Vacía de la presencia de Dios. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Esta es la razón por la cual usted ve que hay personas que se entregan al Señor, pero no perseveran, recaen, se echan para atrás, y su condición postrera resulta ser ahora peor que antes que la condición en la cual estaban antes de haber recibido esa experiencia de salvación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto se da, esto es fundamentalmente lo que Dios hace con la vida del individuo. Porque como le dije, Dios va a hacer todo lo que está a su alcance para proteger al individuo, para cuidarlo, para bendecirlo. Pero todo está en función de la voluntad propia de cada cual. La voluntad propia de cada cual. Entonces, queremos adentrarnos ahora a lo que son las 3 entregas. En otras palabras, cuando Dios llega a esa condición donde le dice al individuo, te suelto, te entrego. Y sabe, esta es prácticamente una de las peores condiciones en las cuales se puede encontrar el individuo una vez apartado de Dios. Volviendo entonces a la porción en el libro de Romanos, habiendo cubierto ya los versos del 18 al 23, vamos ahora a continuar con el verso 24, con la primera entrega. Dice la palabra de Dios ahora, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios
cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Yo no sé, esta porción, esto no puede estar más claro, amados. Esto no puede estar más claro. Yo no entiendo. Yo no sé cómo hay tantos quienes reclaman ser cristianos que se entregan a todo tipo de males, habiendo Dios plasmado el asunto tan claramente como está aquí en el libro de Romanos. Voy a leerlo nuevamente. Porque esto encierra todo lo que hemos estado procurando manifestarles en cuanto a la mente de Dios acerca del homosexualismo. Voy a leerlo nuevamente, el verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? La impureza. Lo que está sucio. Lo que no es limpio. Toda acción que va contraria a Dios. Toda manera de pensar. Todo criterio, todo concepto, toda actitud contraria a la voluntad de Dios. Toda actitud impura. Bueno, dice la palabra, Dios los entregó a la inmundicia. Amados, estamos hablando del mismo Dios de amor. El mismo Dios de amor. La palabra dice que Dios lo entrega. Ahora, si usted no conocía ese aspecto de Dios, por favor, vaya conociéndolo. Vaya dándose cuenta de estas cosas. Porque Dios entrega al individuo. Hay quienes dicen, bueno, Dios no va a permitir que yo vaya al infierno porque Él es tan bueno que Él no va a permitir aquello. No lo va a permitir. Bueno, siga usted rechazando a Dios, siga usted comportándose como le da la gana, a ver si no va a ocurrir. Es más, por favor, no lo haga. Porque después que ocurre ya no hay oportunidad. Así que muy bien vale que reaccione a través de lo que la palabra de Dios les está diciendo. De manera que no incurra en algo, de manera que no se sorprenda. Y perciba la bondad de Dios al procurar darle todo el entendimiento antes de que se dé lo que pudiera darse en su vida. Por lo cual dice, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Qué son las concupiscencias? La concupiscencia es deseo de cosas malas. Deseo de cosas malas. Eso es lo que fundamentalmente es, y en una manera sencilla, lo que es la concupiscencia. Deseo malo. Entonces, la porción nos dice que Dios entrega al individuo a la inmundicia, a la suciedad, a las malas acciones en sus propios deseos malos. Porque dice que son de sus corazones. Es que uno lo desea, uno lo quiere. No estamos hablando de, en un momento dado, surge como una inclinación a algo y uno se da cuenta, no, eso está malo, yo no quiero hacer eso y no lo voy a hacer. Eso es diferente. Una cosa es cuando el individuo deliberadamente desea lo malo y otra cosa es cuando el individuo se encuentra luchando contra una imposición que el mismo diablo está procurando incentivar en él hacia lo malo. Allí es en donde va en juego la voluntad propia del individuo, si va a incurrir en ese mal o no. Es que la voluntad está en juego cada instante de nuestras vidas. Vamos de nuevo. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, en los malos deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron entre sí. Amados, cuando usted no le da el uso correcto a ese cuerpo que Dios le ha dado, que dicho sea de paso, no es suyo. Ese cuerpo es de Dios, que Dios se lo dio. Cuando usted no le da el uso correcto a ese cuerpo, usted lo está deshonrando. Y cuando se habla de esa deshonra entre sí,
de sus propios cuerpos, hay una infinidad de maneras. Y ese espíritu gay es uno de ellos. Ese es uno de ellos. Ahora, vuelvo a recalcar, el énfasis en lo que estamos leyendo no es el homosexualismo, si bien en una de las entregas, o sea, hace específicamente mención de aquello. Pero la palabra está hablando acerca de los males en una manera general, dentro de los cuales está el mal de la ideología de género, el mal del homosexualismo. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahora, aquí la palabra recalca nuevamente de dónde viene el asunto. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Está clarito? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. En otras palabras, Dios les habló. Dios les hizo registrar la verdad como lo está haciendo en estos momentos, haciéndole registrar la verdad. Amados, cuando el individuo se encuentra con la verdad, en esa condición en donde no hay manera de evadirla, él llega a la conclusión. Mire, yo le voy a decir una cosa. Cuando alguien escucha la verdad, hay una campana, hay un sonido que la verdad tiene, que le hace registrar al individuo. Oye, eso es verdad. Eso es verdad. Aunque no la acepte, el individuo llega a la conclusión. Tiene que llegar a la conclusión. Eso es verdad. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo se lo hace registrar. Es que parte del objetivo del Espíritu es de producir convencimiento en la vida del ser humano. Y cuando el Espíritu opera, yo le digo, no hay manera de evadirlo. Y eso es lo que Dios está haciendo con los seres humanos presentemente. Produciendo la convicción de la verdad. Entonces, cuando el individuo está frente a la verdad y el asunto le registra, le queda una de dos opciones. O la acepta o la rechaza. Porque muy bien, a pesar de tener el registro que es la verdad, eso no implica aceptación. ¿Sabe por qué? Porque la verdad, una vez que percibe la verdad, el individuo dice, podría darse, el individuo dice, sí, esto es verdad, yo tengo que hacer esto me conviene, pero esto va a demandar algo de mí. Esto va a demandar de mí que yo deje de hacer más de 4 cosas, estas cosas que yo estaba haciendo, en las cuales encontraba deleite, si bien me hacían mal, me estaban haciendo mal, pero yo encontraba deleite. Y a mí me gusta hacer esto. ¿Qué hago? Está en el valle de la decisión. En el valle de la decisión. Y conforme a su voluntad, el individuo pudiera o aceptar la verdad, rechazando aquello en lo cual encontraba deleite, aunque le hacía mal, pero determina voluntariamente rechazarlo sobriamente y aceptar la verdad. O podría también rechazar la verdad para quedarse con lo que le está haciendo daño. Tristemente necesitamos cerrar debido al factor tiempo. En estos momentos como estos, el tiempo resulta ser nuestro continuo enemigo. Pero necesitamos ceñirnos al tiempo que está estipulado. Pero tome nota de estas cosas, por favor, en el transcurso de esta semana hasta cuando volvamos a encontrarnos. Considéralo. Considere cada uno de estos aspectos y seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet en la siguiente dirección: laverdad98@cableonda.net. Repetimos, laverdad98@cableonda.net.
Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.